quiero comenzar con una frase de Immanuel Kant que dijo así: todo nuestro conocimiento comienza con nuestros sentidos. Todo nuestro conocimiento comienza con nuestros sentidos. Y eso es realmente cierto. Yo lo estuve analizando para hacer este tema. Y esta frase me la compartió mi esposa, la pastora. Y es muy importante que entendamos esto. Todo conocimiento comienza con nuestros sentidos. Tú puedes ver a un bebé que dicen que los primeros días de nacido el bebé no ve. ¿Sí? No ve. Pero su sentido del olfato está despierto. Por lo tanto, el bebé reconoce a la madre por el olor de la leche o su olor de la mamá. Y va identificando. Así que adquiere un conocimiento por el olfato. Y así muchos de nosotros hemos adquirido los conocimientos. ¿Por qué? Por ejemplo, decimos huele a flores. ¿Y por qué sabes ese conocimiento? Por el olfato. El olfato, los sentidos. Ahora, nuestros sentidos son sumamente importantes para la percepción del mundo que nos rodea. Si nuestros sentidos son afectados, entonces nuestra percepción de la realidad va a ser incorrecta. Repito, si tus sentidos son afectados, tu percepción de la realidad va a ser incorrecta. Por ejemplo, hay personas, no recuerdo en este momento la enfermedad, pero que ellos perdieron el sentido del tacto, no tienen sensibilidad. Entonces puede estar, ¿verdad?, en una fogata y a lo mejor no se dio cuenta y ya se está quemando el pie ahí en la fogata y la persona no siente absolutamente nada. O lo pueden cortar y no siente absolutamente nada. ¿Han conocido acerca de esas personas? Perdieron el sentido, ¿verdad?, del tacto. Cuando nosotros perdemos o son afectados nuestros sentidos, perdemos nosotros la percepción correcta de la realidad o tenemos una percepción incorrecta. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que nació siendo sorda o que es sorda, su percepción de la realidad es esto: el mundo es muy silencioso. El mundo es muy silencioso. Y les decía ayer a sus hermanos del servicio del sábado, les decía que aquí en nuestro México todo podemos tener, pero menos un lugar silencioso. Porque desde la mañana empieza, se venden colchones, lavadoras, secadoras, planchas y algo viejo que tengan. Y después sigue el de los tamales, y después sigue el del gas, y después sigue la vecina chismosa que no nos deja y está toque y toque la ventana contándonos el último de los chismes. Así que todo puede ser en este país menos silencioso, pero una persona que su sentido del oído fue afectado, entonces va a pensar que el mundo es muy silencioso. Va a tener otra realidad, otra percepción de la realidad. Así que nuestros sentidos juegan un papel muy importante, pero también no solo los naturales, sino también los espirituales. Y hoy quiero hablarles acerca de sentidos afectados. Sentidos afectados. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 11, 3. Vas a entender más a qué me estoy refiriendo con esto. Dice así: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuelvo a leerlo. Fíjate lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿qué dice ahí? Vuestros sentidos, ¿qué? Sean extraviados. De alguna manera, dice, de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, la preocupación del apóstol Pablo era esta concretamente. Su preocupación era que la iglesia fuera engañada de la misma manera que Eva fue engañada por Satanás o por la serpiente antigua.
¿Y por qué esto es sumamente importante? Porque cuando nuestros sentidos son extraviados, entonces nuestro camino va a ser un camino de perdición, va a ser un camino de muerte. Escúchalo bien, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a ser afectados en la vista y que en ese momento se te empezara a nublar, tú vas caminando y se te empezara a nublar, más aquí con nuestras hermosas banquetas que están todas chuecas, ¿verdad? Si se te empezara a afectar el sentido de la vista, tú caerías o probablemente le pegarías a una persona o te desviarías de la banqueta y anduvieras ahí en la carretera y a lo mejor alguien pasaría y un carro a lo mejor chocaría contigo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces la preocupación del apóstol Pablo era la siguiente: así como Satanás engañó a la serpiente, yo tengo ese miedo de que ustedes también sean engañados, sean extraviados a través de sus sentidos. Así que lo que vamos a analizar unos momentos, o gran parte más bien de este tema, es cómo Eva fue engañada. Cómo Eva fue engañada, y para eso quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 3, 1 al 6, ahí vamos a estar estudiando más a fondo esta palabra. Génesis 3, 1 al 6, dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis o para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos algo muy importante. Todos los sentidos de Eva, los 5 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, los 5 sentidos, todos estos 5 sentidos fueron afectados por Satanás. Y de otra manera te lo digo, Eva cedió sus sentidos a Satanás. Lo primero que vemos es que empezó a tener una conversación con la serpiente. Eva empezó a escuchar a la serpiente, y ahí cuando empezó a escuchar a la serpiente cedió su sentido ¿de qué? Del oído. Pero ya que traía la atención, ya que había tenido la atención la serpiente de Eva, el segundo sentido que fue afectado fue que vio el árbol. Vio el árbol. La serpiente, después de que ya estaba teniendo una conversación, repito, que su sentido del oído había sido ya afectado, Eva lo había cedido, el siguiente sentido fue que ella vio el árbol, y que dice la Biblia que era un árbol, un fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. Así que no era cualquier árbol, este árbol tenía algo sumamente especial. Pero después de que Eva vio el fruto, lo deseó en su corazón, decidió extenderse hacia el fruto, y entonces ahí ya usó su tercer sentido, el tacto. Tocó el fruto, y les aclaro, no era una manzana, tocó ese fruto especial. Y me imagino yo que de alguna de otra manera, cuando lo arrancó, cuando lo acercó a ella, este fruto desprendió un aroma, desprendió un olor, así que fue afectado. Su cuarto sentido fue el olfato. Y termina Eva concluyéndolo con el quinto sentido, que es el gusto, el paladar. Cuando ella lo lleva a su boca y muerde ese fruto, en ese momento sus 5 sentidos fueron afectados, amada iglesia. Ahora, fíjate bien, muchos de ustedes, muchas veces en una iglesia, tu sentido de la vista empieza a desviarse de Dios. O sea, en vez de que lo pongamos en Dios, tu sentido de la vista está en que la persona que se levanta al lado de ti y te distraes. Pero también
qué pasa comúnmente en una iglesia, y no importa si son las 3 de la tarde, las 10 de la mañana, se duermen. Y no importa si acabamos de comenzar, tu sentido, tú lo estás cediendo, pero no para Dios, sino lo estás cediendo a veces para no escuchar la palabra de Dios. Alguien que se duerme, sus sentidos los está cediendo no para escuchar a Dios, sino todo lo contrario, para no escucharlo. Así que Eva cedió sus 5 sentidos aquí. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Satanás atacó sus sentidos? ¿Por qué Satanás se fue sobre sus sentidos? ¿Qué de importancia tienen los sentidos? Vamos a ver qué significa la palabra sentidos. Y amada iglesia, aclaramos, cuando estamos hablando de sentidos, no son los que se ofenden por todo. Porque aquí hay muchos jarritos de Tlaquepaque que con todo se ofenden. Esos son otros sentidos, ¿sí? Otros sentidos. Pero estos sentidos son el oído, la vista, el tacto, el olfato y el gusto. ¿Por qué Satanás atacó sus sentidos? Vamos a ver qué significa sentidos. Para ti aparentemente es claro, y tú dices sentidos, pues la vista, el oído, etcétera. Sentidos, fíjate lo que significa en el griego. Significa percepción, es decir, propósito. Percepción es decir, propósito. ¿Por qué Satanás atacó sus sentidos? Al atacar sus sentidos, Satanás atacó su propósito de Eva. El propósito de Eva era que obedeciera a Dios y estuviera con Dios y Dios compartiera su amor con ella y que ella tuviera una relación con Dios de un padre hacia una hija. Pero Satanás atacó sus sentidos porque estaba atacando su propósito. Pero también hay algo muy importante. También sentido significa intelecto, disposición en sí mismo, pensamiento, sentido, entendimiento, maquinación. Así que cuando hablamos de sentidos, estamos hablando de mente. Cuando estamos hablando, repito, de sentidos, estamos hablando de mente. En otras palabras, Satanás, a través de empezar a afectar sus sentidos, empezó a meter sus ideas. Las ideas de Satanás empezaron a ser introducidas en Eva. Y a través de estas ideas se hicieron pensamientos. Y estos pensamientos se hicieron emociones. Y estas emociones se llevaron a una acción. Eva no había considerado, antes de platicar con Satanás, agarrar de ese fruto, porque Dios le había dicho, de todos los árboles puedes comer menos de uno. Así que Eva no lo había considerado, pero a través de que Satanás empieza a afectar cada uno de sus sentidos, empezó a meter sus ideas. Muchos de nosotros no habíamos considerado alejarnos de Dios, ya que nos habíamos convertido. Pero porque hay personas que reciben a Cristo, están 1 año, 2 años, 3 años, pero después se alejan de Dios. Y dicen, es que la iglesia es así, tú puedes echarle la culpa a quien quieras, es que ya no tengo tiempo, mi trabajo. Pero ¿por qué se alejan de Dios? ¿Por qué se alejan de congregarse? ¿Por qué en un tiempo decían ellos, yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón y le voy a servir, no sé, voy a evangelizar, voy a tocar la guitarra, voy a hacer esto? Y después ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque si algo ya estaba claro en ellos, ¿por qué de repente cambian de parecer? Porque los sentidos producen pensamientos. Y los pensamientos producen emociones y las emociones acciones. Así que si tu mente estaba puesta en la fidelidad de Dios, como Pablo lo dijo, me temo que así como la serpiente engañó a Eva, ustedes también sean extraviados de la sincera fidelidad de Dios. Que al rato ya no sean fieles, que al rato ustedes ya no quieran buscar a Dios. Porque comienza la infidelidad con Dios a través de los sentidos. Tú empiezas a ver, empiezas a poner tu mirada en el hermano se está durmiendo, el otro, mira, es un hipócrita, viene a la iglesia, o el cantante que está aquí, lo vi que la otra vez estaba echando unas copitas. Y empiezas a poner tu mirada, tu sentido de la vista, empiezas a escuchar tantas cosas. Los pastores solamente quieren tu dinero, por eso recogen diezmos a cada rato. Y entonces tu sentido del oído empieza a generar pensamientos. Y cuando menos nos damos cuenta, amada iglesia, ya estamos desviados de la sincera fidelidad de Dios. Ya no somos fieles a Dios. Y empezamos a justificar nuestra ausencia de la iglesia. Empezamos a justificar nuestra desobediencia ante Dios de muchas formas. Así que Satanás, para seducir a Eva, comenzó con sus sentidos. Ahí metió sus ideas, Satanás.
metió sus pensamientos. Y esos pensamientos se convirtieron en emociones. Y esas emociones, ese deseo de agarrar, de alcanzar ese fruto prohibido, se convirtió en una acción. Y Eva comió y se lo dio también a su marido, a su esposo Adán. Ahora, analicemos un poquito este primer sentido que fue afectado, es el del oído. Realmente, los principales sentidos para que empiece a haber pensamientos en nosotros es el oído y la vista. Vamos a ver el oído, porque todo comenzó con este sentido del oído. Ahora, antes de comenzar a desglosar este punto, tú puedes pensar en este momento probablemente, pero yo no platico con la serpiente, yo no veo que anda una serpiente ahí platicando, hablando. Pero hoy en día es más peligroso que con Eva, porque con Eva se presentó a través de una serpiente. Yo no sé si no le impresionó que una serpiente hablara, pero con nosotros ya no se presenta Satanás en forma de serpiente, sino se presenta en forma de pensamientos. Todos tenemos pensamientos. Hay personas que me han dicho, mi familiar se suicidó y dejó una carta diciendo que no era importante para todos nosotros como familiares. ¿Quién metió esas ideas para que ese joven se quitara la vida? ¿Quién metió esas ideas? La serpiente. La serpiente sigue hablando. La serpiente sigue hablando en la mente. Por eso el primer campo de batalla es la mente. Es sumamente importante. Dice el versículo 1, Génesis 3:1. Vamos a leerlo, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Fíjate cómo comienza la serpiente. Para empezar a establecer una comunicación con Eva, empieza con una pregunta. Y le dice, ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Pero esta pregunta era transgiversar lo que Dios le había dicho, torció. Lo primero que hace la serpiente es que tuerce lo que Dios ya te dijo. Hay palabras que Dios ya nos ha dicho desde niños. Hay palabras, hay promesas que Dios ya nos ha hecho desde hace años, pero las empieza a transgiversar el diablo con el propósito de meter duda. Él quiere que tú dudes porque Él es un mentiroso, Él es padre de mentira, es el maestro del engaño. Y a través de transgiversar, con que Dios ha dicho esto, pero no suena muy lógico lo que Dios te dijo, entonces Él quiere transgiversar y a través de torcer, entonces quiere introducir duda en ti. Por ejemplo, yo les he compartido, amada iglesia, que cuando fallecieron mis hermanos, lo primero que el Espíritu Santo me dijo, que fue una noticia muy fuerte para nosotros como familia, porque murieron en un transcurso de 5 días mis 2 hermanos, uno aquí en México y uno en Estados Unidos, y lo primero que el Espíritu Santo me dijo es, yo soy bueno, no dudes de mí. Y entonces eso estuvo en mi mente y aunque me sentía tan triste en un momento que fue un golpe tan así como que no lo puedo creer, en serio estamos viviendo esta situación, siempre en mi mente estuvo, Dios es bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. Y el martes recibimos esa noticia de que mi hermano había fallecido, ¿verdad? Mi segundo hermano que había fallecido, y el miércoles yo estaba aquí. Estábamos alabando, estábamos adorando a Dios y dirigí la alabanza. Y no te lo digo por un aplauso para que tú digas, wow, qué pastor. No, es porque yo no permití que Satanás metiera sus ideas en mi cabeza. Porque Satanás quiere meter sus ideas para que dudes tú. Pero yo creo todavía aún, a pesar de que no tengo todo lo que quisiera, yo creo que Dios es bueno. Él es bueno, siempre será bueno. Nuestro Dios es bueno, exageradamente bondadoso es nuestro Dios. Así que lo primero es que Satanás le empieza a hablar a la mujer a través de transgiversar para poner duda. Pero la segunda, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Aquí ya le dijo descaradamente Satanás, no vas a morir. Dios le había dicho, vas a morir, y Satanás dice no. Satanás significa el que se opone.
Sí, ¿sabes eso? La palabra Satanás significa el que se opone, el que siempre tú vas caminando por acá y él se te va a oponer. El Contreras, así se apellida también el diablo, siempre contradice a Dios. Y aquí descaradamente ya contradijo a Dios. Dios les había dicho, vas a morir. La serpiente dice, no, no vas a morir. En otras palabras, la serpiente le dijo a Eva, en otras palabras, Dios te está amenazando falsamente. Dios te está amenazando falsamente. Y eso lo hemos escuchado de muchas formas. Permíteme explicártelo. Oye, si tú tienes relaciones sexuales antes de casarte, bueno, si estás fornicando, pero no creo que te pase nada. ¿Cómo vas a saber si eres compatible o no? Ay, con que no vengas un mes a congregarte, no cambia nada dentro de ti. Con que tú no diezmes, no, Dios te va a seguir bendiciendo porque tú eres bien chambeador. Es que el pastor es un exagerado. Es que Dios es un exagerado. Él nos está amenazando falsamente. Pero no es cierto. Una no es ninguna y dos es la mitad de una. Y bueno, pues tú eres hombre y puedes tener 2 mujeres o 3. Porque una canita al aire, bueno, ¿tú la amas a tu mujer o no? No, pues sí, sí la amo. Pero tienes tanto amor dentro de tu corazón. Ella es la catedral y las demás son las capillitas. Y entonces lo que el diablo nos dice constantemente es, Dios es un exagerado. Dios es un controlador. Dios está exagerando la situación porque no es así. Y eso es lo que escuchamos, pero mira lo que dice la palabra. Una mosca echa a perder todo el perfume. Un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no sé cuántos lo crean aquí, pero una decisión te puede cambiar la vida, para bien o para mal. Una sola. Hay personas que el diablo les dijo, tú adultera, ella te va a perdonar. Y ahí destruyeron su matrimonio para siempre. Y nunca hubo restauración. Así que, amada iglesia, puedes creerle a la serpiente, pero su nombre es padre de mentira. O puedes creerle a Dios, que Él es verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Una persona en su sano juicio le creería a un estafador o a una persona honesta. En su sano juicio, ¿a quién le vas a creer? ¿A un estafador o a una persona honesta? Si vas a comprar un carro, ¿a quién le vas a creer que te lo está vendiendo? ¿A un honesto o a un estafador? Pues a un honesto. No hay otro ser más honesto y más verdadero que nuestro Dios. Él no tiene la verdad, Él es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Rey de Gloria? Así que Satanás es lo que les anda diciendo hoy a nuestros jóvenes: ponte los tatuajes que quieras y póntelos donde quieras. No te pasa nada. Sí pasan muchas cosas. Pero el versículo 5 nos dice algo muy interesante, amada iglesia. El versículo 5 nos dice esto, que la serpiente le dijo a Eva. Aquí sigue hablando la serpiente. Eva la dejó que hablara. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que le está diciendo la serpiente. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le está diciendo a Eva: puedes obtener más. Puedes obtener más de lo que Dios te ha dado. Satanás le está diciendo a Eva: puedes obtener más. Y aquí hay algo muy importante. Y no me dejarás mentir, porque todos lo hemos visto esto. El ser humano tiene una hambre por el poder desde el principio. Y a pesar de que ya están suplidas todas las necesidades, queremos más y queremos más. Pero oye, ya tienes tu casa. Sí, pero quiero otra. Oye, pero ya está tu familia. Sí, pero quiero más hijos. Más. Oye, pero queremos más. A costa muchas veces de dejar a Dios por nuestros deseos
de este poder, de este deseo de poder insaciable, aunque ya estaban suplidas todas sus necesidades. Porque yo te digo en este momento y analízalo, ¿qué le faltaba a Adán? ¿Qué le faltaba a Eva? ¿Estaban suplidas todas sus necesidades, cierto o no? ¿Le faltaba a algo acaso? Mira, estaban desnudos y no tenían frío ni tenían calor. O sea, el clima estaba. ¿Sabes por qué hoy tanta variedad del clima? Aparte de que las estaciones del año, por supuesto, pero ¿por qué tanta variedad del clima? Porque la tierra está enferma. Por eso llueve en exceso en algunos lugares donde no tiene que llover tan fuerte y en algunos está seco como el desierto. Adán y Eva, ¿qué les faltaban, hermanos? Si tú analizas, tal vez te falten algunas cosas, probablemente, pero ¿qué te falta realmente? Todo lo tenemos para ser las personas más felices del mundo mundial. Sin embargo, no lo somos, porque siempre estamos esperando algo, anhelando algo, deseando algo. Desde chiquitos, desde pequeños, nosotros hemos tenido hambre inagotable por algo más, por algo más, por algo más. Y sabes, solo Dios lo puede llenar. Pero muchas veces no cedemos nuestros sentidos a Dios, sino que los cedemos a el vecino ya tiene carro nuevo. Y yo con este bocho. El vecino ya tiene luces en Navidad. Y yo con mis velas. Y puedes decir lo que quieras. Y el vecino ya tiene el pasto, pero tú ya tienes otro pasto, pero el de él está más verde. Y entonces queremos siempre más. Adán y Eva no necesitaban nada. Pero Satanás les dijo, pueden obtener más. Y sabes, sí obtuvieron más cuando le hicieron caso a Satanás. Lo que no les pudo dar Dios, se los pudo dar el diablo. ¿Sabes qué fue? Muerte. Era lo único que Dios no les iba a dar a ellos, muerte, porque Dios no es un asesino. Dios es un dador de vida. Dios es un salvador. Dios es un libertador. Dios es un padre que ama a sus hijos y que los bendice, que no está ajeno y no está no sé hasta dónde, sino que está al pendiente de sus hijos. Y lo único que no les iba a dar, porque iba en contra de su propia naturaleza, era la muerte. Pero Satanás sí se las dio. Yo te digo a ti, amada iglesia, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres lograr en el mundo? Muchos jóvenes han crecido desde niños en una iglesia y dicen el mundo. ¿Qué te va a dar el mundo? Ok, ponte el tatuaje. ¿Qué te pasa con un tatuaje? ¿Te sientes mejor? Ok, ve a adulterar. ¿Te sientes mejor adulterando? ¿Te sientes mejor? ¿Vas a lograr algo bueno a través del adulterio? Ok, drógate. Ahora ya está legalizada la marihuana y fuma como quieras. ¿En serio te vas a sentir mejor? ¿Va a ser algo bueno para ti? ¿Qué bueno puedes recibir fuera de Dios? Yo te pregunto en esta hora, ¿qué de bueno podemos recibir fuera de Dios? Si tú todavía tienes ganas de irte a inundar en el lodo del mundo, del pecado y de la maldad, hazlo, hazlo. Pero ¿sabes qué? No le culpes a Dios por tus desgracias. Y entonces cuando estés ahí no culpes al cielo porque no te ha bendecido. Porque tú elegiste ese camino. Dios dice, he puesto delante de ti el camino de vida y el camino de muerte. Pero parece que nos susurra nuestro oído y nos está soplando la respuesta correcta. Como en un examen nuestro Dios. Él dice, escoge el camino de vida para que vivas tú y viva tu descendencia para siempre. El camino que Dios quiere que elijamos es el camino de vida, amada iglesia. Así que aquí Satanás le dice, puedes obtener más. Y sí obtuvieron más, obtuvieron la muerte. Pero en este mismo versículo, que lo vuelvo a leer, el versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, escúchalo bien, también presentó falsamente a Dios, como presentando a Dios y como si Dios tratara de impedir su felicidad. Escúchalo bien, presentó Satanás a Dios como diciendo, mira, Dios lo sabe, que si tú comes de ese árbol vas a ser como Dios, Dios lo sabe. Y entonces aquí el mensaje que le está dando Satanás a Eva es,
Dios te quiere privar de lo bueno. Y esto lo vemos nosotros con nuestros padres cuando éramos pequeños, o los que son pequeños todavía, o los que están chavos. ¿No has pensado o no pensaste alguna vez, ¿por qué mi mamá me quiere privar de lo bueno? ¿Por qué no quiere que me case con ese pelos parados? Bueno, si no trabaja, bueno, a veces sí toma también, anda de lujuriosito con mi prima, pero bueno, pues es un buen chico. Es que mi madre me quiere hacer la vida tan cansada, porque como ella escogió a mi padre que está peor que él, entonces quiere también hacerme mi vida cansada y amargada. Todos en algún momento, y no me digas que no, y como diría la hermana Chimoltrufia, no nos hagamos. En algún momento tú has pensado que tus padres te querían hacer la vida cansada. Y este es el mensaje que Satanás le está dando a Eva. Mira, sabe Dios que hay cosas mejores. Sabe Dios, pero Él te quiere privar. Él te quiere atar. Él te quiere limitar. ¿Has pensado alguna vez eso? Es que en la iglesia nos quieren controlar. Nos meten la idea del infierno y quién sabe si exista, para controlarnos, para meternos miedo. Nos meten la idea del diezmo y si no diezmamos, entonces nos va a ir mal. Nos están metiendo esas ideas para controlarnos. Pero tú eres libre, tú haz lo que quieras. Y tienes toda la razón, tú puedes hacer lo que quieras. Pero si estás entonces en esa actitud es porque estás escuchando a la serpiente que te dice, puedes obtener más fuera de Dios. Y Dios te está limitando. Dios te está privando. Pero algo que platicaba yo con mi esposa es que Dios no los estaba limitando de algo bueno, los estaba protegiendo de un peligro. ¿Sabes, amada iglesia? Aquí en la Biblia encontramos una parte que se llama la Torá. Y la Torá normalmente pensamos y la traducimos a la ley. Pensamos que la Torá es la ley y pensamos que esta palabra es la ley. Y ciertamente tiene leyes, pero la palabra Torá no se traduce en ley, se traduce en consejos e instrucciones. Así que cuando tú lees este libro, no te está diciendo solamente la ley de Dios, te está dando instrucciones y te está dando consejos de un padre hacia un hijo, para que tú vivas, para que tú estés sano, para que tú, como decimos comúnmente, no te des de topes y al rato estés ahí diciendo ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo no eduqué bien a mis hijos? No hay taller de padres, estás equivocado. El mejor taller de padres es este libro maravilloso que no pasa de moda, que te habla de todos los temas habidos y por haber. Y aquí nos dice algo muy importante: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si estás en un camino de muerte, si estás en un camino de perdición, si no te calienta ni el sol, tienes que tomar la palabra de Dios, porque esta palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Nos va a guiar correctamente. Y no significa que el cristianismo no tenga dificultades, no tenga problemas, pero ya no vamos a cometer los mismos errores que antes, porque entonces tenemos sabiduría, porque el Espíritu Santo de Dios nos guía hacia la verdad, hacia lo correcto, amada iglesia, porque tenemos un Padre que nos aconseja, y este Padre está a las 24 horas del día dispuestos en nosotros, dispuestos para que nosotros le preguntemos y para que Él nos conteste a través de su palabra. Así que la palabra de Dios es nuestra medicina, la palabra de Dios es nuestra lámpara, la palabra de Dios es nuestra guía. Pero desafortunadamente muchos seguimos escuchando la voz de la serpiente. Dios te quiere privar de algo bueno. Y lo último que le dice en este mismo versículo, le dice: serás como Dios, serás como Dios. ¿Y a qué le está diciendo Satanás? Serás como Dios. Le está diciendo Satanás: tú puedes llegar a ser como Dios. ¿Qué implica llegar a ser como Dios? ¿Cuál era el mensaje detrás de estas palabras? Era: hazte independiente de Dios. Hazte independiente de Dios.
la esencia de la caída, porque los versículos que acabamos de leer, Génesis 3 del 1 al 6, ahí está la caída del hombre. Se conoce teológicamente como la caída del hombre, donde ellos perdieron la vida, perdieron la presencia de Dios, perdieron el Espíritu de Dios, perdieron la inocencia también. Ahí se conoce como la caída del hombre. Y entonces cuando Satanás le dice, es más, hay algo tan bueno, tan bueno, tan bueno que Dios no quiere que tú sepas, y es que tú te puedes convertir en Dios. Tú puedes ser Dios. Y sabes, le estaba diciendo en otras palabras, repito, hazte independiente de Dios. Ya no te tienes que sujetar a Él. Ya no te sujetes a Dios. Ya no te sujetes a un libro que no sabes ni quién lo escribió. Son las palabras de la misma serpiente que hoy nos dice, ¿para qué lees la Biblia? O luego la estás empezando a leer y te da sueño y te dice, mejor duérmete. O luego llega un familiar y te dice, mamá, ¿para qué lees ese libro? Ya está bien anticuado. Mejor vamos a ver Netflix. Y entonces Satanás constantemente nos está diciendo, no te tienes que sujetar a la palabra, no te tienes que sujetar a Dios. Tú eres tu propio Dios, tú eres tu propio dueño. Y cuando estaba yo analizando esto, aquí vemos algo muy importante. Satanás le estaba mostrando otro camino que Eva no conocía. Solo Eva había escuchado dos voces, la voz de Dios y la voz de Adán. Pero cuando empieza a escuchar a la serpiente es la tercera voz que ella escucha. Y a través de afectar todos sus sentidos, como ya te lo dije al principio, Satanás está metiendo sus ideas, pero también le está mostrando otro camino. Y ten mucho cuidado cuando tú estás caminando en el camino de Dios, te vas a encontrar con otro camino. Y yo me preguntaba, ¿por qué, Señor, no impediste que Eva empezara a tener esa conversación? O sea, tú ya sabías que la iba a tener. ¿Por qué no impediste en ese momento? ¿Por qué dejaste que Eva empezara a tener esa conversación con la serpiente? Y la segunda, bueno, ya teniendo esa conversación, ¿por qué no la interrumpiste? ¿Por qué no interrumpiste esa conversación? Si tú ya sabías que Eva iba a ser seducida. Y entonces aquí entramos a algo muy importante. Dios siempre prueba lo que es verdadero. ¿Sabes por qué Dios permitió que hubiera otro maestro como Satanás, un maestro mentiroso, un maestro de padre, de mentira, de engaño? El maestro en el engaño, ¿por qué lo permitió? Porque probaba el corazón de Eva. Yo me he puesto a pensar, tú con un rayo podrías destruir todo Netflix que ha hablado mal de ti. Toda esa plataforma de streaming que ha dicho tantas aberraciones de Jesús, que promueve tanto el homosexualismo casi en todas sus series, que promueve tanta rebeldía con los padres en la mayoría de sus series también. Tú podrías destruirla en un momento, pero ¿sabes por qué no la destruye Dios? Porque a través de eso prueba tu corazón. En primer lugar, no tendrías que verla si tú no la quieres ver, pero ya viéndola, ahí tomas tu decisión. Mensajes y palabras a través de lo que estás viendo en Netflix y te están diciendo, el homosexualismo no es malo, el orgullo gay hoy es la moda. Eso es lo que nos está diciendo este falso maestro llamado Satanás a través de los medios de comunicación. Ya viste cuánta gente se está enfermando del coronavirus. Ya no vayas a la iglesia, pero sí estás una hora en la cumbia ahí como sardina, porque a tu trabajo no lo dejas, pero la iglesia sí es opcional para ti. Entonces, ¿por qué Dios no impidió que Eva hablara con la serpiente? Porque Dios siempre prueba tu corazón. Ok, va a probar tu corazón. Eres fiel, tienes la convicción de que Dios no quiere que te hagas tatuajes, te va a probar. El otro ya se lo hizo. El de la alabanza ya se lo hizo. El de acá ya se lo hizo. Entonces ahí vas a ser probado. ¿Me estoy dando a entender, amada iglesia? Vas a ser probado en los momentos. Oye, el otro no ha perdonado, la otra no ha perdonado. Tú eres bien tonta, siempre andas perdonando a todo el mundo. Vas a ser probado tu amor, tu perdón. Y que si tú realmente has recibido del verdadero maestro de maestros, Jesucristo, que Él te ha perdonado de todos tus pecados, entonces tú ahí dices, si yo he sido perdonado, perdonada de toda mi maldad, ¿cómo no perdonaré? Como Cristo me ha perdonado también a mí.
Amada iglesia, Satanás le estaba metiendo la misma idea que sucedió en él. Le estaba metiendo la misma idea a Eva. Si tú te haces independiente de Dios, puedes alcanzar más, puedes lograr más. Y yo creo que Satanás lo creyó. Él, sabes, la Biblia dice que él era un querubín grande y protector. Era un querubín que estaba alabando a Dios. Y algunos, ¿verdad?, teólogos dicen o describen que Satanás era como el líder de alabanza del cielo. Pero dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se encontró en ti maldad y pecaste. ¿Sabes cuál fue el pecado del diablo o de Lucifer en ese momento? Hacerse independiente de Dios. Si yo me hago independiente de Dios, yo también soy hermoso, yo también soy poderoso, creo que puedo lograr más si ya no estoy sujeto a Dios. Y creo que puedo yo también ser venerado como un Dios. Esa es la caída, cuando tú te haces independiente o piensas que la puedes hacer sin Dios. Eso se conoce en nuestros días, amada iglesia, si no lo sabes, como el humanismo. Podemos nosotros vivir sin Dios. Y el resultado lo estamos viendo todos los días. Si la humanidad pudiera vivir sin Dios, no estaría una humanidad enferma, decadente, perversa y cada día más quebrada. Pero bendito sea Dios que Él nos llamó, que abrió nuestros ojos y que ahora los que estamos aquí, la mayoría, tal vez no todos, pero decimos: sin ti, Señor, yo sé y lo creo con todo mi corazón que sin ti yo no soy nada. Tú eres la vid, yo soy el pámpano. Si tú permaneces, si yo permanezco en ti, yo tendré mucho fruto, pero separados de ti, Señor, nada somos, nada tenemos y nada podemos hacer. ¿Cuántos creen que Dios es la razón de nuestra existencia? ¿Cuántos creen que Dios es el motor de nuestra vida? Que Dios es el aire que está circulando dentro de nuestro espíritu. ¿Cuántos creen realmente que Dios es el Señor? El Señor simboliza obediencia. Si tú crees que Dios es el Señor, entonces tú le estás diciendo: mi vida no es mía, yo no la puedo hacer sin ti, mi vida es tuya y la pongo en tus manos. Perfectas manos de nuestro Dios, amada iglesia, perfectas manos de nuestro Dios. Hoy Dios nos ha enseñado lo importante que es cuidar nuestros sentidos, que vemos, que escuchamos y con quién nos juntamos, porque dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nuestros sentidos, si los cedemos al diablo, producirán pensamientos negativos. Si nuestros sentidos se los cedemos al diablo, es como si tú le entregaras tu mente. Y recuerda que tú eres el resultado de tu mente. Si le entregas tu mente, le entregas tu vida al diablo. Si le entregas tu mente a Satanás, caminarás por un camino de dolor, de sufrimiento, de desgracia y de muerte. Pero si hoy tú decides entregarle tus sentidos a Dios, le estarás entregando tu mente, y entonces el resultado es que caminarás por un camino de vida y de paz. En que esté la tormenta, tú tendrás paz. Tus pies estarán firmes cuando soplen esos vientos fuertes, porque tus pies no están puestos en ti mismo. Tus pies descansan en la roca inconmovible de los siglos, que es nuestro Señor Jesucristo. Dale un buen aplauso a Él. Ponte de pie en esta hora en el nombre de Jesús.